tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todos los que puedan ver este video y escuchar un poco de lo que Dios ha puesto en mi vida para compartir en este video, en este tiempo. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice lo que vamos a ver en esta semana de simplemente la historia y la porción o el versículo o la parte bíblica en la cual vamos a estar basando toda esta semana en unidades, en nuestras casas o en nuestras unidades personales o en nuestra reflexión personal. Está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Y lo voy a leer primero en Reina Valera y después lo voy a leer en Reina Valera contemporánea, porque me gustó un poquito más y es un poquito más entendible. Creo que en Reina Valera 60 está un poquito más rebuscado, pero en Reina Valera contemporánea me gustó un poquito más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y me gustaría leerlo en Reina Valeria contemporánea o Reina Valera actualizada, y dice: apacentad el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancia deshonesta, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Y me gustó un poquito más porque es un poquito más entendible a nuestros tiempos o a nuestro lenguaje, más que a nuestros tiempos, a nuestro lenguaje que usamos normalmente. Y quisiera solo tomar dos tesoros y dos aplicaciones rápidas y de ahí seguir y de ahí partir. Dice el primer versículo, el versículo 2 dice: apacentad el rebaño que Dios de Dios, apacentar el rebaño de Dios que está a su cargo, cuídenlo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancia deshonesta, sino de corazón. Y creo que esta parte es bien importante entender ciertas cosas. Lo primero que veo aquí dice: cuídenla no por fuerza, sino por buena voluntad. Y la primera cosa que nos dice es: apacienten el rebaño de Dios que Dios está poniendo a su cargo. Y nos está diciendo: pastoreen, cuiden a la gente, lleven a la gente, amen a la gente, traigan. Y creo que lo más importante de esto es eso: llevar a la gente, cuidar a la gente, estar al pendiente de los demás, estar al pendiente unos de otros, estar al pendiente del rebaño que nos ha tocado. Y te voy a decir algo importantísimo: cada uno de nosotros, si tú estás preocupado por alguien, si tú estás orando por alguien, te estás convirtiendo en un padre o en un pastor. Un pastor no solamente es la persona que cuida o la persona que está al frente y predica todos los días o todas las semanas o que tiene un púlpito. Un pastor es una de las personas que buscan tener a los demás, atenderlos, estar al pendiente de sus necesidades. Y esto es algo súper importante, porque entonces cuando dice apacenten el rebaño de Dios que está a su cargo, nos está hablando a todos, porque pareciese que solo en este momento o en esta parte nos está hablando a los pastores, pareciese que solo nos está hablando a los pastores. Pero cuando entendemos que cada uno de los que nosotros, si nosotros estamos orando por alguien más, estamos pidiéndole a Dios por alguien más, entendemos que entonces nosotros nos convertimos también en pastores, también somos pastores del rebaño de Dios. Ahora dice: cuiden de este rebaño que está a su cargo, no por fuerza, sino por buena voluntad según Dios. Y creo que esto es súper importante. Dice: cuidarlo no por fuerza. Entonces, ¿cómo es que cuido el rebaño de Dios? ¿Cómo es que empiezo a cuidar el rebaño de Dios? Si no es por la fuerza, si no me están obligando, si no es algo que alguien que es una obligación en mí, ¿cómo estoy cuidando del rebaño de Dios?
lo tengo que cuidar por amor, según la voluntad de Dios en nosotros, o sea, dependiendo de cada uno de nosotros, dependiendo de lo que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuidamos, y ese es el primer tesoro que veo aquí, es cuidarlos no por fuerza. Nadie puede obligar a nadie a cuidar a nadie. Nadie puede obligar a otra persona. Nadie puede hacerlo. Nadie puede obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer. Esa es la verdad. Más que porque vivimos en un país libre, porque la primera libertad que podemos tener es nuestra propia libertad y nuestras propias decisiones, nuestra propia voluntad. Pero cuando nos dicen no lo hagan por fuerza, entonces ¿por qué tenemos que hacerlo? Y yo creo que la aplicación más importante es que el cuidar el rebaño de Dios, no por fuerza, es cuidarlo por amor, cuidarlo por gratitud, cuidarlo o porque nace un verdadero amor en nosotros, en cada uno de nosotros, para poder ser pastores de esos rebaños. Vuelvo e insisto lo mismo, si tú estás llevando una unidad en tu casa o un grupo en tu casa, te estás convirtiendo en un pastor de esas personas. Si tú eres padre o el sacerdote de tu hogar, estás convirtiéndote en un pastor. Cuando nos dice llévenlo y cuídenlo, no por fuerza, nos está diciendo háganlo por amor, háganlo porque Dios los está llamando a hacerlo, porque Dios quiere que lo hagan, porque Dios quiere que lo pongan ahí, que según Dios, la voluntad según Dios, dice, sino de buena voluntad según Dios. O sea, incluso es cuidarlo, no solo por amor, sino por sabiduría. Cuidar el rebaño con sabiduría, con la voluntad de Dios, escuchando la palabra de Dios, viendo cuál es la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Y eso también se me hace súper importante, entender que la voluntad de Dios es sabia, es prudente, es buena. Entonces cuando nosotros guiamos a los demás, cuidando a ese rebaño, cuidando a la grey, estamos cuidándolo por la sabiduría de Dios, según su voluntad, no obligándolos o manipulándolos por nosotros. Esto es algo súper importante y que debemos estar siempre bien presente. Y el segundo versículo, que es la segunda cosa que quiero que podamos ver, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Aún más importante, no teniendo señorío de los que están a nuestro cargo. Dijo, y esta parte siempre me lleva o me hace pensar en los dos discípulos, que su mamá los lleva con Jesús y les dice, Señor, que estos dos mis hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice algo que me encanta, y le dice, no es de mí que esto suceda, es del Padre. Pero si alguno de ustedes quiere ser grande entre nosotros, tiene que ser nuestro servidor. Entonces cuando Pedro, que escucha de Jesús estas palabras del mismo Dios, que escucha del mismo Jesús, Pedro, decir, yo no vine a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Lo que está diciendo Pedro es lo mismo que Jesús les compartió en aquel momento, no teniendo señorío. Y yo creo que él está diciéndolo de esta manera. Si Jesús, que es el Señor, el gran sacerdote, el Dios Todopoderoso, vino a servir, nosotros tenemos que venir a servir como ejemplo. Y esto es una losa a veces. Eso es una pesada losa en nuestros hombros. El ser ejemplo de los demás, el no comportarnos de cierta manera, o no hacer cosas, o no poner, o no decir, o no hacer, o no exaltar ciertas cosas de diferentes maneras. A veces es una losa pesada para nosotros, porque decimos, es que no puedo porque yo no soy un gran ejemplo. Pero si lo hacemos en el camino de Dios, si lo hacemos pensando en rendirnos ante Él,
no vas a necesitar tanto esfuerzo para ser ejemplo. No vas a necesitar esforzarte de más para ser un buen ejemplo. Porque lo primero que vas a querer hacer es agradar a Dios. Y al agradar a Dios, agradarás a los demás. Cuando quieras ser ejemplo de los demás, cuando tú quieras ser ejemplo del rebaño, cuando quieras ser ejemplo de la Grey, primero piensa en ser un buen hijo de Dios. Y eso te llevará inmediatamente a ser un buen padre, a ser un buen esposo, a ser una buena esposa, a ser un buen discípulo, a ser un buen trabajador, a ser una buena persona delante de los demás. Y no porque tú seas bueno, no porque lo que hacemos justifica lo que somos, no, sino porque al querernos ser buenos hijos de Dios, al querernos parecer a Jesús, al querernos acercarnos a Él, es el mismo reflejo, es la naturaleza de Dios en nosotros. Y es como podemos ser ejemplo. Creo que lo más importante de esta situación es el hecho de que la mejor forma de apacentar la grey, creo que con esto que dice en el versículo 3, que la mejor forma de apacentar la grey o de cuidar el rebaño, la mejor forma es ser buen ejemplo para los demás. Y ser buen ejemplo para los demás puede costar mucho trabajo si lo quieres hacer con tus propias fuerzas. Puede costar mucho trabajo si lo quieres hacer con tus propias ganas. Puede costar mucho trabajo si lo quieres hacer desde tu forma, desde tu mirada, desde tus fuerzas, desde tu corazón, desde tu mente. Pero cuando tú permites y comienzas a pensar en Dios, comienzas a pensar en prefiero dar ejemplo, prefiero agradar, prefiero llenarle el ojo a Dios, que eso es imposible, pero que al final nos esforzamos por hacerlo, queremos hacerlo, no porque no sea posible, no lo dejamos de hacer, sino más bien porque queremos ser buenos hijos de nuestro Padre Celestial. Cuando tú comienzas a caminar pensando en Señor Jesús, sé tú en mí, haz la mejor versión de lo que yo soy, es cuando comienzas a ser buen ejemplo para los demás, es cuando comienzas a hacer las cosas en la voluntad de Dios. Lo más importante de esto es que no cargues con la responsabilidad o quieras cargar con la responsabilidad de ser ejemplo para el rebaño o cuidar el rebaño sin antes no ser un buen hijo de Dios, un buen discípulo de Jesús, que se disciplina, que se somete a la voluntad de Dios. Cuando nosotros comenzamos a someternos a la voluntad del Padre, a someternos a la voluntad de Jesús, es mucho más fácil ser ejemplo. De hecho, no cuesta nada de trabajo ser ejemplo. Pero cuando nosotros queremos ser ejemplo desde nuestra perspectiva, desde nuestras fuerzas, desde nuestro corazón, desde nuestra sabiduría, vamos a tener siempre muchas cosas. Así es que para mí lo más importante de estos dos versículos es que apacentemos la grey, apacentemos el rebaño de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a ser un buen ejemplo, de ser hijos y discípulos de Dios. Creo que eso es lo más importante de simplemente la historia de esta semana. Dios los bendiga a todos. Un saludo.